La mamá de su mejor amiga planeó su asesinato. La madre, la amiga y el sicario. La sádica venganza que conmocionó a un país. Era una estudiante brillante con los planos de su futuro ya trazados. Su nombre, Johanny Lohara, sonaba a promesa en los pasillos de la universidad. Pero en noviembre de 2009, en una calle de San Francisco de Macorís, ese futuro fue borrado con una crueldad que aún hoy, años después, estremece la conciencia colectiva. Este no es solo un crimen más, es la historia de cómo el rencor, incubado en el seno de una amistad íntima, desató una maquinaria de tortura y muerte orquestada desde la sombra por una figura impensable, una madre. Una mujer que, en vez de proteger, planificó la aniquilación de la joven que consideraba una mala influencia para su hija. Aquí se desentraña el caso que se convirtió en el emblema de la lucha contra el sicariato y la violencia de género en la República Dominicana, un laberinto de traiciones, donde la justicia ha tenido que enfrentarse a la tenaz sombra de la impunidad. Advertencia. El siguiente contenido documental aborda un caso real de extrema violencia y crimen organizado. Se recomienda discreción, ya que las descripciones pueden ser gráficas y perturbadoras para algunos públicos. Este relato no busca el morbo, sino honrar la memoria de la víctima y exponer los hechos con rigor periodístico, analizando las fallas y los aciertos de un sistema judicial puesto a prueba. La sensibilidad del tema exige respeto. El aire en San Francisco de Macorís, esa ciudad dominicana de calles bulliciosas y calor pegajoso, cargaba una pesadumbre distinta a mediados de noviembre de 2009. Johanny Lohara Tavares Rosario, una joven de 19 años, estudiante del cuarto nivel de arquitectura en la Universidad Católica Nordestana, UCNE, había desaparecido. Su familia, desesperada, había activado todas las alarmas. Lohara no era una chica cualquiera. Era descrita por quienes la conocían como una muchacha diferente, con una luz propia, dedicada a sus estudios, con un futuro prometedor que se esbozaba entre los planos y maquetas de su carrera. Vivía con su madre, Isabel Rosario, en el sector Los Maestros, y su vida transcurría entre la universidad y su hogar, con la naturalidad de cualquier estudiante aplicada. Sin embargo, en los días previos a su desaparición, algo oscuro se había estado gestando. Lohara mantenía una cercana amistad con la hija de María Magdalena Marizán Flores, una mujer conocida en su entorno como Elena. Esta relación, aparentemente inocente entre dos jóvenes, era vista por Marizán con una mezcla de recelo y animadversión que fermentaba hasta convertirse en odio. Según lo que luego se revelaría en los tribunales, Marizán, una mujer de mediana edad, había construido una narrativa en su mente donde Lohara era una influencia perniciosa para su hija. No se trataba de un simple desacuerdo maternal, era una convicción tan profunda y tóxica que la llevó a considerar que la única solución era eliminar físicamente a la joven estudiante. Aquí comienza el descenso a los infiernos, la decisión de una madre de convertirse en autora intelectual de un asesinato. Los detalles que emergieron pintan un cuadro de premeditación aterradora. Marizán no actuó por un arrebato, sino que ideó un plan meticuloso. Para ejecutar su macabra solución, necesitaba un brazo ejecutor, y lo encontró en Alfonso Brito, un hombre cuyo nombre quedaría grabado en la historia del caso como el autor material. La trama se tejió en la clandestinidad. Marizán, desde su posición, contrató y supuestamente pagó a Brito para que secuestrara y asesinara a Lohara. El móvil, según las investigaciones, era limpiar el camino de su hija, alejando de su vida lo que ella percibía como una mala compañía. Una motivación que raya en lo patológico, donde el control maternal se distorsionó hasta justificar la tortura y el exterminio de una vida ajena. El día del horror llegó. Johanny Lohara fue abordada, probablemente en un lugar que le era familiar, bajo algún engaño o aprovechando su confianza. Fue secuestrada y llevada a un lugar desconocido, donde fue sometida a una sesión de violencia extrema. Las pruebas forenses posteriormente establecerían que la joven no solo fue asesinada, fue torturada con una hazaña que dejó a los investigadores y a toda la nación consternados. Su cuerpo, sin vida y mostrando signos de una brutalidad inimaginable, fue arrojado como un desecho en el vertedero de San Francisco de Macorís, un sitio marginal que se convirtió en el escenario del hallazgo más lúgubre. El descubrimiento del cadáver de Lohara encendió una alerta social sin precedentes en la región. No era un crimen pasional improvisado, ni un robo que salió mal. Las señales apuntaban a un trabajo de sicariato, a una ejecución planificada. La comunidad, la familia y los medios de comunicación clamaron por justicia. La presión era enorme. La investigación, dirigida por la Policía Nacional y el Ministerio Público, se enfrentaba a un muro de silencio y a la sombra de un crimen que parecía no tener un motivo claro. ¿Quién querría matar de esa manera a una joven universitaria aparentemente sin enemigos? La respuesta, cuando comenzó a asomarse,
fue aún más escandalosa que el crimen mismo. Las pesquisas, poco a poco, empezaron a desentrañar la madeja. Los hilos conducían, de manera insospechada, al círculo cercano de la víctima. La figura de María Magdalena Marizán comenzó a aparecer en el radar de los investigadores. Testigos, posiblemente movidos por la indignación o por fragmentos de información que circularon en la comunidad, aportaron datos que vinculaban a Elena con la planificación del hecho. Paralelamente, la captura de Alfonso Brito, identificado como el ejecutor directo, fue crucial. Bajo interrogatorio y con el peso de las evidencias forenses y circunstanciales, la historia comenzó a tomar forma. Brito, según la versión de la Fiscalía, actuó siguiendo las instrucciones y bajo el incentivo económico de Marizán. El caso tomó una dimensión mediática y judicial monumental. La sociedad dominicana observaba, atónita, cómo se desarrollaba un juicio que exponía las entrañas de un crimen frío y calculado. La familia de Yohani Lohara, liderada por su madre Isabel Rosario, se convirtió en un símbolo de la búsqueda incansable de justicia. Su dolor, transformado en determinación, no permitiría que el caso se archivara o se diluyera en las grietas del sistema. La Fiscalía construyó su acusación sobre la base del sicariato, un flagelo que por esos años azotaba con fuerza al país, y sobre la perversa relación entre la autora intelectual y el autor material. El juicio fue un viacrucis emocional. En la sala se confrontaban dos universos, el de la familia destrozada por una pérdida irreparable y el de los acusados, cuyos defensas trataban de matizar o negar los hechos. Pero las pruebas, incluidas llamadas telefónicas, testimonios y la reconstrucción de los eventos, pintaban un cuadro cada vez más sólido en contra de Marizán y Brito. La pregunta que flotaba en el aire era cómo una mujer, una madre, podía haber llegado a tal extremo de crueldad. Los psicólogos y analistas que siguieron el caso esbozaron teorías sobre el control, los celos distorsionados y una personalidad posiblemente manipuladora y narcisista que no toleraba influencias ajenas sobre su hija. Más allá del diagnóstico, lo que quedaba claro era el resultado: una vida joven, llena de potencial, apagada de la manera más violenta y cobarde. Cuando los jueces emitieron su veredicto, una parte de la sociedad sintió un alivio amargo. Alfonso Brito fue declarado culpable como autor material del asesinato de Yohani Lohara. La sentencia: 30 años de prisión. Por su lado, María Magdalena Marizán Flores fue encontrada culpable como autora intelectual del crimen. Su condena: 20 años de prisión. Las penas, aunque significativas, para muchos no equiparaban al horror infligido, pero representaban un hito. Era uno de los primeros casos donde la figura de la autora intelectual, en un crimen de sicariato, y además una mujer en ese rol, era condenada con todo el peso de la ley. Era un mensaje, aunque débil para algunos, de que la planificación del mal también tenía un castigo. Sin embargo, la condena no fue el final. Era apenas el fin de un capítulo y el comienzo de otro, quizás más arduo, el de la ejecución de la pena y la lucha constante contra el olvido y la impunidad. Mientras Brito comenzaba a cumplir su larga sentencia, el caso de Marizán tomaría un giro que mantendría el nombre de Lohara en la palestra pública por muchos años más. La justicia, en su aspecto penal, había hablado, pero la sombra del crimen era tan alargada que pronto se vería que la batalla legal y emocional estaba lejos de terminar. La familia Rosario pronto entendería que sentar un precedente judicial era una cosa, y evitar que ese precedente se quebrara con el tiempo era otra muy distinta. La sentencia que condenó a María Magdalena Marizán a 20 años y a Alfonso Brito a 30 no fue el final. Fue el inicio de una prolongada batalla legal y emocional. El sistema permite figuras como la libertad condicional y por ese camino intentaría transitar Marizán, convirtiendo cada solicitud en un nuevo suplicio para la familia de Yohani Lohara. Los años pasaron, pero el caso nunca perdió su lugar como un símbolo nacional de la lucha contra el sicariato y la violencia de género. Esta notoriedad se convirtió en un escudo. Mientras Marizán cumplía su pena, inició las gestiones para obtener la libertad condicional. Sin embargo, cada intento se estrellaba contra un muro, la oposición férrea, organizada e incansable de la familia Rosario. Isabel Rosario, la madre de Lohara, se erigió como la centinela de la memoria de su hija. Asistía a cada audiencia, llevando consigo el dolor y la fotografía de la joven asesinada. Su argumento era claro: quien planificó con tal frialdad y crueldad la tortura y muerte de una estudiante no podía considerarse rehabilitada en un plazo que para ellos siempre sería insuficiente. Su lucha trascendió lo personal, buscaba sentar un precedente. Los crímenes atroces con premeditación y sicariato no deben merecer beneficios que diluyan el castigo. La sociedad y los medios se alinearon consistentemente con esta postura. El caso había calado tan hondo que cualquier rumor de un beneficio para Marizán generaba inmediata indignación pública.
Los tribunales, al examinar las solicitudes, no solo veían informes carcelarios, enfrentaban el peso moral de un país que observaba y la fuerza del dolor de una familia destrozada. Un momento crucial llegó en marzo de 2024. Marizán, habiendo cumplido una parte significativa de su condena, presentó una nueva solicitud de libertad condicional. El proceso llegó a la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. La familia volvió a plantear su oposición. Los jueces deliberaron, sopesando la conducta penitenciaria frente a la naturaleza horrorosa del delito. La decisión fue firme: rechazo. La Corte denegó la libertad condicional a María Magdalena Marizán Flores. Los fundamentos subrayaron la extrema gravedad del hecho, su carácter premeditado y la legítima y persistente oposición de la familia de la víctima. Este fallo, más de 14 años después del crimen, reafirmó un principio. En casos que conmocionan la conciencia social, la justicia no puede ser un mero cálculo aritmético. La sentencia original era un pacto que, hasta ahora, los tribunales han honrado. Alfonso Brito, el autor material, continúa cumpliendo su condena de 30 años, permaneciendo en un segundo plano de esta batalla post-sentencia, quizás porque el rol de Marizán como cerebro y traicionera de la confianza resultaba aún más abominable. El estatus en 2025 es de vigilancia constante. Marizán permanece encarcelada y todo indica que seguirá así hasta cumplir la totalidad de su pena, bajo la atenta mirada de una sociedad que no claudica. El caso Lojara se transformó. Es material de estudio, una alerta sobre los límites del control disfrazado de preocupación y un sombrío ejemplo de cómo el sicariato puede ser contratado en conflictos personales envenenados. La lucha de Isabel Rosario se convirtió en un acto de protección colectiva. Cada rechazo a la libertad condicional es un mensaje disuasorio y una reivindicación del derecho de las víctimas a no ser revictimizadas por un sistema que a veces prioriza la reinserción del victimario sobre el dolor perpetuo del afectado. El vertedero donde fue hallado Lojara ya no es el mismo, pero la memoria perdura. La historia de la joven arquitecta que no pudo construir su futuro y de la madre que decidió destruirlo sigue incrustada en la memoria nacional. El desenlace final, hasta hoy, es que la justicia, aunque con fatiga, se ha mantenido en pie. La condena social, más irrevocable que cualquier fallo, permanece absolutamente vigente. Este caso deja una pregunta abierta y dolorosa. ¿Cuál es el verdadero significado de cumplir una condena cuando el daño causado es eterno? Yohani Lojara no tiene tumba en un cementerio convencional, pero su nombre es un símbolo de vida truncada y de una tenacidad familiar que se negó al olvido. La historia de Yohani Lojara es un viaje a las profundidades de la maldad premeditada, pero también un testimonio de cómo el clamor perseverante puede defender los pilares de la justicia. Es una radiografía de la traición y la larga batalla por un castigo que honre la memoria. Si este contenido te ha impactado o hecho reflexionar, te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Tu suscripción y tu like nos permiten seguir investigando y documentando historias que no pueden quedar en el silencio. Ayúdanos a crear más contenido riguroso y necesario. Juntos podemos mantener la luz sobre las sombras